un poco acá. Vamos a ver qué tanto se acuerdan ustedes de la parte de vectores. Ya habíamos visto la parte de polares, ¿verdad? Cómo pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. No. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Supongamos que tenemos un vector cuya norma tiene un valor de 40 metros. ¿Ok? Tenemos un vector de posición o de desplazamiento de 40 metros. Entonces, el ángulo que tiene el vector con respecto al eje X es de 32 grados. Por lo tanto, ¿cuáles serían las componentes de ese vector? Compañeros. Nadie. Profe, eso era que digamos que el opuesto era igual por la hipotenusa por seno del ángulo y eso. Correcto. Entonces, vamos a decir que, o yo les había dicho en la clase anterior, que un vector cualquiera se lo puede escribir de muchas maneras. Uno puede ser AI más BJ más C en la dirección K. Lo que habíamos dicho es que estos vectores unitarios unidimensionales son, o el I, el J y el K, son vectores unitarios unidimensionales. ¿Verdad? Este es el 1, 0, 0, este es el 0, 1, 1, perdón, 0, 1, 0, y este es el 0, 0, 1. ¿Ok? En este caso, por el momento vamos a trabajar con vectores que sean en dos dimensiones. ¿Ok? Por ejemplo, los vectores que solo tengan componentes en X y en Y, o vectores que tengan componentes en X y en Z, o en Y y en Z, o en X y Z. Profe, no sé si estoy muy perdido y es 33 en X y 21 en B, en Y. 33 en X y 21 en Y. Sin ponerle los decimales, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, eso es correcto. Entonces, como les estaba diciendo, ese vector se puede escribir así, se puede escribir como un par ordenado o un trío ordenado en el caso de que tenga 3 dimensiones, o también se podía escribir en una columna. ¿Se acuerdan de eso? Para repasar un poquito estas cosas. Sí. Ok, entonces, por lo tanto, hay otras formas que también se puede describir un mismo vector. El vector se puede describir con la norma del vector y el ángulo a partir del eje X positivo. O sea, el ángulo medido a partir de esta recta.
¿Me sigue? Entonces, este vector que yo les estoy dando acá sería el vector R. O sea, lo que se está moviendo son 40 metros en un ángulo de 32 grados. Como dice el compañero, cuando nosotros lo vemos de manera gráfica, es mucho más fácil poder calcular esas cosas. Entonces, lo que podemos observar ahí básicamente es que acá se nos está formando un triángulo rectángulo. Ok, como se nos forma este triángulo rectángulo, entonces podemos utilizar trigonometría para poder resolver. Si ahí no se acuerdan, ahí les recuerdo. Ok. Si no se acuerdan de las relaciones trigonométricas, esta es una buena forma de aprenderse. Con la palabra SOHCAHTOA. Seno es el lado opuesto dividido entre la hipotenusa. Coseno es el lado adyacente dividido entre la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto entre la adyacente. Entonces, vamos a ver con lo que nos dijo el compañero. Básicamente, este lado es opuesto al ángulo que les estoy dando. Y la hipotenusa mide 40. Entonces, cuando nosotros sacamos el coseno de 32, esto va a ser el lado opuesto que mide y dividido entre la hipotenusa, que serían los 40 metros. Ok, este 40 pasa a multiplicar. En otras palabras, para que esto sea más fácil, si nosotros multiplicamos el 40 por el coseno de 32, me da el valor en y. Perdón, por el coseno no, por el seno. Estamos hablando de el lado opuesto. ¿Ok? No sé, estaba pensando en una cosa y diciendo otra. Entonces, cuando nosotros multiplicamos 40 por el seno de 32, nos da el valor de y. ¿Y cuánto le da ese valor de y? 21,2 redondeado. 21,2. O sea, Entonces, a mí me da 22,5 22,5 le está dando. y no sé por qué. Ok. Déjeme ver. ¿Qué es? A mí también me uno. Sí. Me imagino que debe ser. Me imagino que ya sé qué es. ¿Por qué les está dando eso? Pero no. Unidad angular. ¿Será que tienen a cálculo en radianes? Sí, pues, Sí, es eso. Específicamente. En radianes da 22,057. Ok. Tiene que Entonces me aparecer. confundí.
Profe, pregunta, Sí. entonces tiene que aparecer el 21 o el 22, es que ya me confundí. Da 21,2. Ah, ok, el mío sí está correcto, gracias. Sí, porque es en grados. Ahí muy importante, cuando ustedes ven arriba en el menú o en la calculadora, puede aparecer una D, puede aparecer una G o puede aparecer una R. ¿Ok? Eso es algo que tienen que tener ahí presente. La D, estas son los grados esta G es una cosa que se llama los gradianes. Y esta R son los radianes. ¿Ok? Compañeros. Los grados es que el círculo lo dividimos en los grados, el círculo lo dividimos en 360 partes iguales. Entonces son 360 grados que tiene el círculo. Los gradianes se divide el círculo en 400 grados. ¿En qué se usa? No estoy seguro porque yo nunca los he usado. Pero sí sé que es algo así. Y los radianes se divide el círculo en 2pi. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿En qué están midiendo ustedes los grados cuando trabajan estas cosas? ¿En cuántas partes Profe, están una midiendo? pregunta. Y como Sí. yo tengo mi calculadora está en la G, no sé por qué, ¿cómo hago para cambiarlo? Ok, Shift, menú. ¿Y ahí qué le Ah, aparece? me salen como varios números, como una lista de números, y me sale como para cambiar como matemática, lineal, grados, las D, radianes. Ah, ok, ya vi. Ah, entonces ahí aparece. Ok, listo, gracias. Sí, es que no sé cuál versión de calculadora tenga usted. Ya me hice una idea. Yo creo que usted tiene una que es gris. Sí, Sí, entonces sí, sí. Entonces sí. Entonces ahí igual depende mucho de todas las calculadoras, pero en términos generales, siempre es con Shift, menú. La blanca, que es la última que es una de las últimas que salió, o la última que salió, ¿verdad? No recuerdo, se hace igual, nada más que ahí aparece una lista y dice unidades, por aquello de que alguno la tenga. Entonces, para que tengan ese conocimiento. ¿Está claro entonces? Y X, entonces lo vamos a sacar como 40 por el coseno, ahora sí es coseno, de 32 grados. Y eso me da 33,92. O 32,9 metros. 33,9 metros. ¿Está claro esto?
compañeros. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora vamos aquí. Esto en realidad casi nunca se ve en el curso. Este año sí lo quisimos tomar aquí porque como un tema para que estén un poco mejor. Ahora supongan que este mide 5, que ese mide 12 y ese mide 18. Entonces, si yo tengo el vector 12,18, ¿cómo sería de esa otra manera? Se le saca raíz a los dos números. Correcto, sacamos la norma del vector. Y me da 6. 21. 16 raíz de 13. Que eso sería 6 raíz de 13, que eso sería 21,63. Entonces, el movimiento total fue de 21,63. ¿Y el ángulo cómo lo podemos obtener? Con la forma que dice que tangente del ángulo es igual a opuesto entre adyacente, entonces despejamos el ángulo. Sin ángulo. Correcto. Entonces el ángulo sería la función opuesta, o sea, tangente, arco tangente o tangente a la menos 1 de el opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Y eso me da un ángulo de 56. 56.30. Entonces son 56,3. Ok, ¿está claro esto? Sí, profe. Sí. Bueno. Si esto está claro, entonces vamos a hacer otras cosas también que se pueden dar a lo largo del curso. Supongamos que yo ahora les doy el vector también se los puedo determinar como 40. Vamos a ver. Vamos a usar ese mismo número. 40 oeste 23 grados norte. ¿Ok? ¿Sí se saben los puntos cardinales? ¿Cómo se acomodan? Sí, profe. Sí, El no sé para el lado izquierdo es. correcto. Norte, oeste, sur y este. Entonces, acá nos están diciendo que el vector se ubica del oeste hacia el norte. O sea, acá. El ángulo de 23 grados lo vamos a dirigir desde el primero que nos dicen, o sea, desde el oeste hacia el norte. Y aquí están los 23 grados.
¿Ok? Si ustedes quieren utilizar siempre el seno en el eje Y y el coseno en el eje X, lo pueden hacer, pero tienen que sacarlo a partir del ángulo, o tienen que sacar el ángulo a partir del eje X positivo. Que este sería un ángulo de 157 grados. O sea, los 180 le quito los 23 para dar el ángulo total que tenemos. ¿Está claro esto? Entonces, si no, aquí formamos el triángulo y decimos, ok, ¿cuánto vale el eje X? El eje X sería con el coseno de 23 grados. ¿Y cuánto daría 40 por el coseno de 23? Serían 36,82. ¿Ok? Ese sería entonces la componente en X. La componente en Y. Sería 15,63. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces, en el Sí, eje profe. X, este 36,82, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia el X positivo o hacia el X negativo? El X negativo, profe. Correcto, entonces, ese se lo podemos agregar. Entonces, podríamos decir que el vector R es igual a menos 36,82, coma 15,63. Aquí estoy utilizando el punto y no la coma para no confundir la coma con la separación. Igual se puede utilizar cualquiera de los dos siempre y cuando se utilice el mismo, ¿verdad? Aquí estoy usando la coma. Bueno, si quieren pongámosle punto. La idea es que se utilice el mismo símbolo en todo el documento. Pero escribiendo así con mouse a veces es un poco complicado. ¿Estamos claros entonces con esto? Acuérdense, siempre vamos del primero hacia el último. ¿Ok? Entonces, eso es un poco coordenadas polares, coordenadas cartesianas. Profe, disculpe una duda. Sí. Es que yo ya subí la bitácora de esta semana. La Ajá. medida era, ¿verdad? Que en forma polar. ¿Cuál medida? Ah, Eh, como ustedes quieran. Si quieren la ok, pueden poner en polar o la pueden poner en cartesianas. perfecto, gracias. Ok. Entonces, ¿está claro esto? Sí, señor profe. Sí. Ok. Ahora, podríamos usar polares o a un tipo similar a las polares para 3 dimensiones. Para dar un vector en 3 dimensiones.
Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a dar básicamente el vector, lo vamos a representar como la norma del vector, y aquí vamos a utilizar 3 ángulos. Esos 3 ángulos, alfa, beta, algunas personas usan zeta como el tercer ángulo. Yo prefiero utilizar gamma para zeta, usarlo en polares. ¿Ok? Alfa, beta y gamma. Estos ángulos de acá van a ser los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes. O sea, este ángulo que se forma acá entre el eje X y el vector, a ese ángulo le llamo alfa. El ángulo que se forma entre el eje Y el vector le llamo beta. Y el ángulo que se forma entre el eje Z y el vector le llamo gamma. ¿Me siguen? ¿Compañeros? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, estos son entonces los que se conocen como los ángulos directores. Y recuerden que yo les había dicho que la línea que une el vector con cada uno de los ejes, digamos, la línea recta entre el vector y el eje X, siempre toca al eje X en 90 grados. Entonces, si nos guiamos por eso, vean ustedes que cuando yo saco esta línea, se me está formando este triangulito de acá, que es efectivamente un triángulo rectángulo. Entonces, voy a dibujarlo por acá. Voy a sacar, esta es la componente en X. Este es la línea y este es el vector. Nada más que ese triángulo está aquí medio doblado. Está doblado como hacia acá. Según nuestra vista. Sí. Entonces, ese es el valor en X que tenga. Este es la norma del vector. Y este ángulo de acá es alfa. ¿Logran observarlo o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué función trigonométrica puedo hacer yo para relacionar esos 3 valores que conozco? Coseno. Entonces, el coseno de alfa va a corresponder a X entre la norma. ¿Está claro esto? Ok, hagamos lo mismo ahora para el eje Y. Entonces, si ustedes observan, el triángulo que se me está formando es este. El valor del eje Y, la línea que los une y el vector R.
Entonces, este es Y, este es R, y este sería el ángulo beta. ¿Me van siguiendo con esto? ¿O hay dudas hasta acá? Profe, a mí me cuesta un poco apreciar el triángulo en el dibujo. Es bastante complicado, eso sí no se lo niego. Recuerden que aquí se me forma el ángulo de 90. Entre la línea que viene del vector este y este de acá. Por casualidad, vamos a ver. Ahí tendrán lápices o alguna cosa, líneas que puedan hacer, que puedan para visualizarlo en 3 dimensiones. No sé si tienen pajillas o alguna cosa o palillos de dientes. Yo tengo pajillas. ¿Tiene pajillas ahí? Ok, entonces haga, digamos, traiga 4 pajillas. Los que puedan conseguir, aunque sea lápices o alguna cosa así, traten de acercarlas ahí. O sea, vamos a ver qué otra cosa se me ocurre acá. Ah, bueno, Profe, sí. perdón. Lo que significa la línea abajo de los ángulos, digamos, de eta. ¿Cuál? Que una línea ahí abajo de los ángulos. Arriba está el punto R. R es igual a R, la lineita abajo. O sea que no entendí. ¿Cuál línea? Arriba, donde se ven donde puso 3 ángulos juntos. Ah, esa línea que le puse acá. Alfa, beta y gamma. Bueno, esa línea no indica nada, la línea que va abajo. Esa de aquí, ¿no? Ah, ok, ok. No, esa línea más que todo es que les remarqué los vectores como les dije. Entonces, véanla aquí. Aquí yo tengo, aquí estoy formando mi vector. ¿Se logra ver ahí en la... No muy bien, profe. Es que como tiene lo de la animación de la pantalla, entonces eso lo complica. Sí. Y a veces se Vamos a borra. ver. Ah, no. Vamos a ver. Profe, yo le quería preguntar, ¿Eso? Sí. ok, entonces digamos, los nombres de los ejes pueden variar. Entonces, digamos, en la imagen de la izquierda, Y es la vertical y X es la horizontal. Pero en la de la derecha, X es la que se ve de frente. Eso puede seguir variando. X es la que se ve de frente. Sí, eso lo podemos variar. Ok. Y entonces, digamos, alfa, beta y gamma siempre van a ir relacionados a la dirección o al nombre del eje. Al nombre del eje. Ok, entonces digamos, si yo X la tengo así de frente, X se va a relacionar a alfa. X siempre se relaciona a alfa, correcto. Ah, ok, gracias. Entonces, vamos a ver un toque.
Entonces, ay, ya quité el... Vamos a ver acá. No, más bien quité quité mi video. No sé cómo se ve esto. Ajá. Ok, voy a quitar un toque de esto para... Vamos a ver. ¿Ustedes ven el video mío? Aún tiene el fondo. Aún tengo el fondo. Sí. No, es que... Ok. Eh, ok. Y vamos a ver. Ok. Creo que ahí ya. Sí, profe. Entonces... Yo es que lo quité. Yo ahorita no estoy viendo mi video, entonces no sé bien cómo está. Entonces véanlo aquí. Ahora sí ven los tres. Acá. Que tengan un ángulo de 90 entre sí. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a generar un vector que vamos a poner el cuarto acá. Generando un vector. Este yo le voy a decir que es el eje X. Por lo tanto, cuando yo lo cierre aquí, vea que aquí lo cierro y si lo observo acá, se ve el triángulo recto, que era el que yo les estaba hablando. ¿Ok? Cuando yo lo cierro acá con el eje X, es este triángulo que se ve acá. Que es este, vamos a hacerlo más recto, este y este. Entonces aquí estamos diciendo que este es alfa, este es R y este es el valor de X. Este fue el que yo cerré con el dedo. Entonces tenemos que el coseno de alfa va a ser igual a X entre R. ¿Y ahora sí me siguen? Sí. Ok, cuando yo lo cierro aquí con el eje Y, sería cerrarlo acá. Entonces le voy a dar vuelta a esto para que se pueda ver aquí el triángulo. ¿Lo ven? Sí. Entonces, este triángulo se me formaría acá. Y esto sería Y. Esto sería R. Y este es el beta. ¿Me sigue? Sí, profe. Entonces, ¿cómo me quedaría la función trigonométrica?
que coseno de beta va a ser igual al y entre el radio. ¿Sí o no? Sí. Y aquí tengo el último. Sería este de acá. ¿Y ese triángulo cómo se forma? Bueno, ese triángulo se forma acá. Se forma la línea acá. Y ese es el vector R. Entonces, acá tengo 90 grados. Esto es Z o C, ¿verdad? Y este es R. Y este es el ángulo gamma que hay entre el eje Z y mi vector. Este ángulo de acá es el que le estoy llamando gamma. Entonces, ¿cómo se formaría la función trigonométrica? La función trigonométrica sería entonces coseno de gamma es igual a Z entre R. ¿Me siguen? ¿Cómo poder conseguir esos ángulos? Alfa, beta y gamma. Sí, profe. Ok, entonces esos que tenemos ahí, esos son conocidos como los vectores o los ángulos directores. Y como esos son los ángulos directores, esos, como la función que se utiliza para todos, algunas veces se les llama cosenos directores. Ok, de esa manera entonces yo puedo obtener o puedo dar el vector R, lo puedo dar en un tipo, por decirlo así, de coordenadas semipolares con la norma, el valor de alfa, valor de beta y el valor de gamma. ¿Ok? Entonces, ahí, esa es otra forma de poder observar eso. Ok. Entonces, hasta aquí estamos claros. Compañeros, ya los tipos de vectores y los cosenos directores. Si quieren, vamos a ir un momento. Vamos a agregar un momento acá. Y nada más hacer una cosa rápidamente. ¿Qué pasa si yo hago coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma? ¿Qué sucede si yo sumo esas cosas? Cuando yo sumo esas cosas, vamos a poner, ¿quién es el coseno de alfa? Coseno de alfa, cuando nos vamos, ¿cierto?
Nadie. Me da como resultado 1. ¿Quién es R? ¿Quién es R? La norma. ¿Y cómo saco la norma? Cada componente al cuadrado. La raíz de cada componente al cuadrado. Entonces, si hago eso, si cambio R por su norma, este cuadrado se me lleva a la raíz, ¿cierto? ¿Y qué me queda en el numerador y en el denominador? Lo mismo. El mismo valor. Por lo tanto, 5 entre 5 o 100 entre 100. Uno. Ok, entonces esa es una de las propiedades con las que cumple los cosenos directores. La suma del cuadrado de los cosenos directores siempre va a dar 1. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan ahí en cuenta. Ok, entonces empecemos. Y ahora sí, rápidamente. A ver, esto de suma de vectores, resta, multiplicación por un escalar, producto punto y producto cruz. Ok, vamos a avanzar un poco más rápido aquí porque esto sí es un poco más sencillo. Okay. Entonces, vamos a ver, cuando ustedes estaban en la escuela, ustedes aprendieron a sumar y restar, ¿verdad? Entonces vamos a apoyarnos a partir de ahí. ¿Qué pasa si yo les digo, súmenle a 3, 2? ¿Qué hacen ustedes, compañeros? Siempre nos vamos hasta el primero, hasta el primer número que nos dan, ¿verdad? Haciéndolo así, haciéndolo con esta tablita. Entonces vamos hasta el número 3. Y después, para sumarle 2, es que a ese valor le vamos a añadir, o empezamos del nuevo valor y le añadimos la cantidad de dígitos que nos están diciendo. Esto parece muy tonto. Entonces, yo sé que 3 más 2 me da 5. ¿Está claro esto? Sí. Sí. ¿Y qué pasa con las restas? Ahora yo les pongo menos 7. ¿Qué va a pasar entonces cuando estoy restando? De a donde llegué, me devuelvo 7 casillas. Entonces me estoy devolviendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas.
Entonces, la suma de eso, ¿cuánto da? ¿A qué casilla llegué? Los dos. A menos 2. Ok. Está muy trivial esto, ¿verdad? Muy sencillo. Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué pasa con los vectores? Con los vectores va a pasar algo similar. Cuando yo aquí tengo mis vectores, entonces, vamos a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo para 2 dimensiones. ¿Qué pasa si yo les pongo 3i más 2j y a ese yo le voy a sumar 2i? No, yo le sumo 4i más 5j. No, voy a quitarle ese 5. Más 1j. ¿Qué pasa en ese caso? Ok, en ese caso, primero vamos a ubicar el vector 3i más 2j. Ese vector 3i más 2j corresponde a este, son 3i y 2j. Sería este que viene aquí. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Entonces, a ese vector yo le voy a sumar el otro vector. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a partir de aquí voy a poner 4i, entonces sería en i, me muevo 4 para hacer los consecutivos, 1, 2, 3, 4. Me tengo que mover hasta este de acá. Y me tengo que mover 1 en j. Sería este con este. ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora el vector resultante o el vector suma es aquel que va desde el origen hasta el punto final. Entonces, ese vector, ese nuevo vector, ¿cuál sería? Que va desde el origen hasta el punto final. En i me queda 7. Y en j, 3J. ok. ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Sí, entonces, en otras palabras, y ojo con esto, cuando yo sumo vectores, solamente puedo sumar las componentes en X con las componentes en X. Y las componentes en Y con las componentes en Y. Las de Z con las de Z. Yo no puedo, digamos, a este 3 no le voy a sumar el 1, porque no están en la misma dirección. ¿Me siguen con esto? Sí, profe.
Sí. Eso digo como que está demasiado sencillo. Entonces, si lo sienten muy sencillo, hagamos la siguiente operación. Al vector A, yo le voy a restar el vector B y le voy a sumar el vector C. ¿Ok? Cuando estamos haciendo eso, yo lo puedo hacer de varias maneras para colocarlo y que sea más fácil restarlo. Una es colocar un vector encima del otro e irlo haciendo así. La otra forma es colocar los vectores en, no en línea recta, sino en columnas. Tengo el 5, 2, 7. Le voy a restar el segundo vector, que es el 4 menos 3, 5. Y a eso le voy a sumar el vector menos 2, 1, menos 3. Entonces, ¿cuánto me da ese resultado? Compañeros, compañeras. El primero da 3, profe. Digo, mentira, 7. ¿Perdón? 7. 7. 7 el primero. La El otro componente 0. Ajá. ¿Y el 9. último? 9. ¿Están todos de acuerdo? Ok, eso está malo. Eso está malo. ¿Por qué? 5 menos 4 Una, profe. más menos 2 Menos 1. Menos 1. Menos 1. ok. 2 menos 3 5. más 1 6. 7 menos 5 2. más menos 3. Menos 1. Entonces, ¿qué pasó con eso? Compañeros, compañeras. Vean que el menos en un vector me hace el vector opuesto. ¿Ok? Menos en el vector me hace el vector opuesto. O sea, este menos va a conllevar a todos los vectores. O sea, va a conllevar a todas las componentes del vector. Ajá, no hay problema. Ahí más que todo estamos para aprender. Entonces, Profe, digamos, los dos primeros vectores se están restando porque usted así lo quiso o esa va fue, así. la, esa fue la operación que yo les pedí. Yo les pedí que hicieran A, 2 menos 1 más 1 más 2 más 1 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 más 1
menos B más C. Eso fue lo que yo les pedí que hicieran. Ah, ok. Ok, gracias, profe. Sí, esa es la operación que estamos resolviendo. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Está fácil o no? Sí, Sí. profe, está sencillo. Está sencillo. Por Ahora, ahorita, ujú. Ahora, ¿qué significa? Vamos a ver. ¿Qué significa la multiplicación 2 por 3? 6, no lotería. Sí, pero ¿cómo podemos hacer eso de una manera más simplificada? Explicárselo a un chiquito qué significa multiplicar el 2 por el 3. A un niño de 7 años. Sumar el 2 3 veces. O sumar el 3 2 veces. ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué significaría 2b? ¿Cuál sería ese vector 2b? 8 y 2. Ajá. Entonces sería 8 Menos 6 y 10. menos 6 y 10, correcto. Sería sumar el vector 2 veces. O multiplicar el 2 por cada una de las componentes. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, esa es la siguiente operación que hay. Multiplicar un escalar, un número, por un vector. Entonces, ¿qué sería? Un medio de C. ¿Cuánto daría un medio de C? Como resultado. menos 1, Menos 1. Ajá. un medio Un medio o 0,5. Ajá. y 3 medios. Menos 3 medios. Menos 3 medios. Menos 1,5. Profe, consulta, ¿puedo ponerlo en fracción o tiene que ser obligatoriamente en decimal? Como quiera. Se puede poner de cualquiera de las dos maneras. Yo más que todo es como para que aparezca así. O esto yo lo puedo poner menos I más J medios menos 3K o menos 3K medios. ¿Ok? Entonces, cuando yo multiplico un número mayor que 1 por el vector, voy a hacer el vector más grande de lo que era. Cuando yo lo multiplico por un número menor a 1, voy a hacer el vector más pequeño. ¿Y qué pasa si lo multiplico por menos 1? ¿Qué tendría? Lo mismo, pero se le invierten los signos. Se le invierten los signos. Entonces sería menos, aquí sería menos y aquí sería menos. Y ese es un vector opuesto. Para poder hacer un vector opuesto, yo lo multiplico por menos 1. ¿Ok?
Ahora, si yo quiero sacar un vector unitario, ahora que estamos viendo esto, si yo quiero sacar A unitario, ¿qué tendría que hacer? Un vector que vaya en la misma dirección de A, pero de norma 1. Como ustedes no lo he visto, entonces, ¿qué se les ocurre? Para encontrarlo es el vector A dividido entre la norma de A. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Lo Profe, puedo si, repetir? si lo puede volver a explicar, es que quedé, pero Ok, para encontrar un vector que vaya en la misma dirección, pero que sea unitario, o sea, para encontrar un vector unitario, es agarrar el vector y dividirlo entre su norma. O multiplicar el vector por 1 entre la norma. Cualquiera de las dos formas de escribirlo está correcto. Entonces, ¿cuál sería la norma del vector A? ¿Cuál es la norma del vector A? Raíz de 78. Raíz de 78. 8.83. Ok, usamos raíz de 78 para hacerlo exacto. Si eso yo lo multiplico por el vector A, voy a obtener un vector unitario. O sea, un vector que vaya en la dirección de A, pero de magnitud 1. Eso sería entonces 5 sobre raíz de 78. En I. Más 2 entre raíz de 78 en J. Más 7 entre raíz de 78 en K. ¿Les parece? Profe, una consulta. Sí. El- la raíz del 78, ¿cómo fue que la sacó? Es que me perdí y no lo escuché. Ok, ¿se acuerda de la clase pasada que habíamos visto la norma del vector? Ajá, correcto. ¿Cómo se sacaba la norma de un vector? La raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Cierto, sí. Gracias, profe. Ok. Entonces sería raíz de 25, que sería el cuadrado de 5, 4, que es el cuadrado de 2, y 49, que es el cuadrado de 7. Sí. Entonces, ¿cuánto me da esta norma de acá? ¿Cuánto les da esa norma?
1,58. 1,58. A mí me dio 6 raíz de 3. Vamos a ver. A mí también me dio 1,58, profe. Bueno, 59 redondeado. ¿Seguros? A mí sí me dio 1. Eso tiene que dar 1. Sí. Vuélvalo a calcular. Acuérdense en poner paréntesis. Poner paréntesis para elevar al cuadrado. Repitan ahí ese cálculo. ¿Ya lo hicieron de nuevo? Sí, profe, ya me dio 1. Ah, ok. ¿Qué fue el error que cometió? Más que todo es para, como que me digan los errores que cometieron. No elevar al cuadrado. No lo elevó al Sí, cuadrado. no elevar al cuadrado. Ah, ok. Sí, entonces, eso es más que todo como para que los demás sepan, digamos, esos errores comunes que siempre ocurren, ¿verdad? Entonces, para tener mucho cuidado con esas cosas. Ok. ¿Qué les parecieron estas dos primeras operaciones? Multiplicar un vector por, bueno, sumar vectores y multiplicación de un vector por un escalar. ¿Entendieron bien esas dos operaciones? A mí me resultó sencillo. Sencillo. Ok. Ahora vamos a hacer el producto punto entre dos vectores. ¿Ok? Para el producto punto entre dos vectores, este también se llama producto escalar. Porque lo que vamos a hacer es multiplicar un vector por la componente que vaya en la dirección del otro vector en la dirección del primero. Por ejemplo, vean que el vector B yo lo puedo separar. Vamos a ver. El vector B yo lo puedo separar en estas dos componentes. Véanla aquí. ¿Me siguen? Sí. Sí, entonces. Acá lo que yo quiero multiplicar es lo que mide el vector A, o sea, la norma de A, por esta componente de acá. Por la componente de B que sea paralelo al vector A. Eso es lo que se llama un producto punto. Vean que esta otra componente es perpendicular al vector A. Entonces, si yo tengo este ángulo de acá, bueno, si lo hacemos acá, vean que esta es la componente paralela y esta es la componente perpendicular. Ya ustedes saben cómo sacar esas componentes, ¿verdad? Entonces, esta es la componente paralela al vector A. Y esta es la componente perpendicular al vector A. Entonces,
cuando yo hago el producto punto de B, producto punto con A, esto siempre me va a dar un número, o sea, un escalar. Por eso se llama producto punto o producto escalar. Y esto va a ser igual a la componente entonces, como les dije, paralela por la norma de A. ¿Y cuál sería esta componente paralela? Eso sería lo que mide B por A por el coseno del ángulo entre los vectores. ¿Me siguen o no? Compañeros. ¿Puede repetir esto último, profe? Ok, ¿cuál es la componente paralela? Esta componente, ¿cómo la puedo obtener de este triángulo? Vean que esa componente sería B por el coseno del ángulo. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, cuando yo hago el producto punto entre los dos vectores, sería B por A, ¿verdad? La norma de B por la norma de A por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo dos vectores que sean perpendiculares? ¿Cuánto mide la componente en el eje de A para este vector B? Como son perpendiculares, no tiene componente en esa otra dirección. Entonces, el producto punto entre dos vectores que sean perpendiculares entre sí, siempre va a dar 0. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto me daría I punto I en este caso? Compañeros, compañeras. Profe, ¿me podría explicar otra vez lo de los vectores perpendiculares? Ok. Vamos a ver, este vector B, vean que es totalmente perpendicular, o sea, la dirección que lleva o no tiene una componente en la dirección del vector A. Entonces, cuando yo hago el producto punto entre esos dos vectores, eso me va a dar 0. Esa es un poco la idea. Si quieren, esto más que todo, les digo, cuando veamos la parte de energía, es cuando vamos a utilizarla. Por ejemplo, o de trabajo. Cuando nosotros veamos el trabajo hecho sobre un objeto, vamos a tener una fuerza y vamos a tener, ok, si yo tengo aquí un objeto que lo estoy desplazando, yo voy a tener una fuerza y voy a tener un desplazamiento, o sea, un movimiento del objeto.
Entonces, por eso, la fuerza es un vector y el desplazamiento es otro vector. Por lo tanto, el trabajo va a ser el producto punto entre esos dos vectores. Eso es algo que vamos a ver más adelante, como para que tengan un poco la idea de qué es la importancia de este producto punto. O por qué se los estoy explicando de esta manera. Okay. De una manera simple, para observar esas cosas, lo que vamos a ver es que, o lo podemos sacar a partir de esta definición. El producto punto entre dos vectores es igual a la norma de cada vector por el coseno del ángulo. O sea, ¿qué pasa cuando yo hago el producto punto de I con I? Acuérdense que son vectores unitarios. Entonces, ¿cuánto vale la norma del primer vector? La norma de I. 1. ¿Cuánto vale la norma de I? 1 por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Y van en la misma dirección o van en otras direcciones? Van en la misma dirección. Entonces el ángulo que hay entre esos dos vectores es de 0 grados. Por lo tanto, si ustedes calculan eso, ¿cuánto les da eso en la calculadora? 1 por 1 por el coseno de 0, ¿eso da? 1. 1. Ahora, ¿qué pasa si yo hago I.J? ¿Cuánto me da la norma de I? 1. ¿Cuánto me da la norma de J? 1. ¿Y cuál es el ángulo que hay entre I y J? ¿Cuál es el ángulo entre el eje X y el eje Y? 90. Ok. ¿Y cuánto me da esto? 0. 0. En otras palabras, cuando yo multiplico dos vectores iguales o dos vectores unitarios iguales o dos componentes iguales, eso, el producto punto entre esos vectores unitarios siempre me va a dar 1. ¿Y qué va a pasar con el producto punto de dos vectores que sean diferentes? Eso siempre me va a dar 0. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y ahora sí? Ok. Aquí se los estoy complicando un poquito más porque quiero que se aprendan este concepto. Digamos, esto debe venir en el formulario. Y estos son conceptos importantes. Entonces, vamos a ver una cosa acá. Ok. Vamos a ver cuánto quiere abrir. Ok, cuando hacemos el producto punto, entonces de estos dos vectores, para hacerlo de una manera, digamos, completa,
Cuando yo hago la multiplicación aquí, sería este por este, más 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 este por este, y después este por este por este, y este por este. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. AX, BX y punto I. AX, BY y punto J. AX, BZ y punto K. Pero ¿qué habíamos dicho si los vectores eran perpendiculares? Quedaba 0. Este da 0. Este da 0. Este paréntesis, esta parte de acá me da 1. Esto me da 0. Esto me da 0. Y esta parte de acá me da 1. ¿Cierto? Esto da 0. Esto da 0. Y este paréntesis me da 1. ¿Cierto? Sí, profe. Sí. En otras palabras, solamente me van a quedar las componentes X con X, Y con Y y Z con Z. Y estos vectores ya se me eliminan. Entonces me va a quedar un escalar. Por lo tanto, ese producto punto, al final de cuentas, va a ser la componente en X por BX más la componente en Y de cada uno de ellos más la componente en Z de cada uno de ellos. ¿Ok? Y de esa manera obtenemos el producto punto entre esos dos vectores. Ok, hagamos un ejemplo para devolvernos aquí. ¿Cuánto da A punto D? ¿Cuánto va a dar el vector A producto punto con el vector D? Eso sería 3, 4, 2. Producto punto con el otro vector sería 1 menos 5, 6. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, para facilitar esto del producto punto, yo nada más voy a multiplicar cada una de las componentes que tengo en línea recta. Y eso entonces, ¿cuánto me va a dar? 3 por 1. 4 por menos 5. Compañeros, compañeras. Menos 20. Y 2 por 6. 12. Entonces, este producto punto me va a dar menos 5. ¿Está claro eso? ¿O no?
Sí, profe. Sí. Ok, cosas importantes. Si el producto punto me da negativo, eso significa que el ángulo que hay entre esos dos vectores es mayor a 90 grados. Si me da positivo, significa que es menor a 90 grados. Y si me da 0, significa que es exactamente 90 grados. ¿Puede volver a repetir eso, profe? Ok. Eso es lo que les puse aquí. Si el ángulo está entre 0 y 90, da positivo. Si da 90, el producto punto da 0. Y si está entre 90 y 180, el producto punto es negativo. Ok. Vamos aquí. Yo quiero encontrar cuál es el ángulo que hay entre el vector A y el vector B. ¿Cuál es el ángulo que hay entre esos dos vectores? O sea, tengo un vector A, tengo un vector B. Puede ser mayor de 90 o menor de 90. Voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Una representación ahí más o menos del vector A y del vector B. Vean que este está en 3 dimensiones. Entonces es un poquito difícil dibujarlo. Pero quiero saber cuál es ese ángulo que hay ahí en medio. ¿Cómo lo conseguimos? Compañeros, compañeras. Para encontrarla, vamos a hacer uso de esta fórmula. Que el producto punto del vector A con B va a ser igual a ¿qué? A la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces calculémoslo acá. A ver cuánto da. Voy a despejarlo de acá. Yo sé que el ángulo va a ser igual a el arco coseno de A punto B entre la norma de A por la norma de B. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto me da el producto punto de A con B? Producto punto me va a dar. Y con 6, I, ajá. 8 y 10. Entonces 6 más 8 más 10. 24. Correcto. Entonces, cambio esto por su valor.
¿Cuánto me da la norma de A? La norma de A sería 9 más 16 son 25, más 2 da, más 4, perdón, da raíz de 29. ¿Sí o no? Sí. ¿Y la norma de B cuánto da? Raíz de 33. Entonces, metiéndolo en la formulita, ¿cuánto me queda ese ángulo? $39,12. 39,12 grados. Profe, ¿cuánto es la norma de B? Es que no entiendo el número. 33 me dijeron. Gracias. Ahí. Sí. Sí, profe. ¿Qué? ¿Cómo vieron el producto punto? Fácil. Fácil. Y ahora sí, en 2 minutos vamos a ver el producto cruz. Producto cruz, la idea o lo que les pregunté al inicio es qué significa realmente el producto cruz entre dos vectores. Cuando yo tengo dos vectores cualquiera, un vector A y un vector B, vean que esto yo los puedo terminar de unir y hacer lo que se llama un paralelogramo. Entonces, el área que se me forma por ese paralelogramo es lo que se conoce como el producto cruz. Y siempre vamos a tener, ya sea, ya el producto cruz, siempre me va a dar un vector que es perpendicular a ambos vectores. ¿Ok? Un vector que siempre va a ser perpendicular a los dos vectores y que tiene una norma igual al área del paralelogramo. Eso es un producto cruz. ¿Me siguen o no? Profe, ¿podría volver a explicarlo, por favor? Ok, el producto cruz como tal es igual a, o vamos a ver, el producto cruz siempre me va a dar un vector que sea perpendicular a tanto a A como a B. O sea, un vector que tenga 90 grados con A y 90 grados con B. Y aparte de que siempre es perpendicular, eso, la norma de este vector es igual al área del paralelogramo que nosotros estamos formando. O sea, el área de este rombo que se me forma acá, o romboide, tiene el tamaño
del vector que se me forma. Y siempre va a ser perpendicular tanto a A como a B. En otras palabras, suponga que este es mi vector A. Y este es mi vector B. Entonces, si yo hago acá, vamos a ver. Vean que aquí se me forma un ángulo entre esos dos vectores. Entonces, ¿cuál es el área de este paralelogramo? Vea que esta es una componente perpendicular y este tamaño de acá es una componente paralela. ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. Eso significa que no me están siguiendo. Ok. Vean que este vector A yo lo puedo sacar o lo puedo descomponer en una parte paralela y en una parte perpendicular al vector B. Entonces, ¿cómo era que yo sacaba el área de un trapezoide de este tipo? O de un, perdón, de un, ¿cómo se llama? De un romboide. Era la base por la altura. ¿Se acuerdan de eso, compañeros? Sí. Sí. Ok, entonces, esta altura yo la puedo cambiar por vean que esa altura es igual a A por el seno del ángulo. En otras palabras, yo voy a estar multiplicando por la componente que es perpendicular. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, cuando yo hago I, cruz I, esto me va a dar 0. Y cruz J, eso me va a dar 1, porque los ángulos son de 90 grados. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo voy a sacar yo cuál de los dos vectores es? ¿Si el que va para arriba o el que va para abajo? Ok, eso yo lo puedo sacar a partir de la ley de la mano derecha. Si yo hago A cruz B, entonces sería agarrar el vector B, para ver, es que está, agarrar el vector B y cruzarlo con A. Aquí es que me lo está dando doblado, al revés la imagen. Entonces, estiro mis dedos hacia allá y cierro la mano hacia A. Entonces, eso me daría el vector este. Ahora, si lo hago al revés,
si hago A cruz B, sería estirar mis dedos hacia A y cerrarlos hacia B. ¿Me siguen con esto? O ya están demasiado cansados. Bueno, con esto sí ando un poco perdida, profe. Sí. Ok. Si quieren, vamos a ver. Traten de estudiárselo y si no lo vemos la próxima clase, porque sí siento que ya están un poquillo cansados. Acá básicamente lo que les iba a decir es que cuando hacemos el producto cruz, aquí se van a ir unos términos. Entonces, lo que nos queda al final de cuentas es una expresión como esta. Pero eso, si quieren, mejor dejémoslo para después. Cualquier cosa, si no lo están entendiendo, ahí lo podemos trabajar. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Profe. Sí. ¿Dana? Sí, profe, me parece. Sí, sí. Sí, eso mejor lo vemos después. ¿Ok? Bueno, entonces si quieren, terminemos la clase aquí, porque sí ha sido bastante pesadita. Entonces vamos a ver un poco